Bienvenidos a esta nueva podcast de nuestra serie Legado y Liderazgo. Como sabéis, Bill Derringer, presidente de Clarentia, y yo mismo, socio de Heidrick & Struggles, entrevistamos y charlamos, más que entrevistamos, a amigos, profesionales, ejecutivos que están trabajando en compañías que tienen una componente familiar en su accionariado o que directamente son compañías familiares. Hoy tenemos la fortuna de contar en este podcast con Alfonso Bosch. Alfonso es el CEO de Equatorial Coca-Cola. Equatorial Coca-Cola Bottling Company es el embotellador de Coca-Cola Company en el norte y oeste de África, donde produce, comercializa y distribuye las marcas más queridas del mundo y una amplia variedad de bebidas de alta calidad, incluyendo Coca-Cola, Fanta y Sprite. En 1997, la compañía fue refundada como un grupo para servir como plataforma de crecimiento en nuevos territorios como Ghana, Marruecos y Argelia. Desde entonces, Equatorial Coca-Cola Bottling Company cuenta con dos accionistas, el grupo Covega, español, de nacionalidad, y Coca-Cola Sport Company. Alfonso se unió a la empresa en 2013. Previamente trabajó para SAP-Miller, donde estuvo a cargo de los negocios en Italia y Ecuador, y anteriormente su trayectoria trabajó para la consultora Bain. Es licenciado en Derecho y tiene un MBA por la Universidad de Houston, además de haber realizado programas ejecutivos en Oxford, Wharton, IS y MIT. Bienvenido, Alfonso. Oye, José Luis y Bill, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues un honor, oye, que me habéis llamado y a ver si puedo aportar algo. Seguro que sí. Además, enhorabuena por tu carrera, y lo que queremos es que esto sea una charla entre tres amigos, y sobre todo lo que queremos es dar a conocer las carreras dentro de empresas familiares de éxito. Entonces, pues para empezar por ahí, cuéntanos cómo fue el cambio de una empresa quizás, bueno, vamos a llamarlo corporativa, como SAP Miller, a una empresa que realmente combina, ¿no? Es como una combinación, ¿no? Una conjunta entre empresa familiar y una gran corporación. ¿Cómo fue este cambio? Pues si te dijera que es fácil para mí, te mentiría. Por lo cual, te diría que al principio fue bastante complicado. Yo venía de un mundo, pues SAP Miller, una empresa listed en Londres, con dueña de sus marcas, de sus producciones, de la comercialización, de la distribución, y de alguna forma, pues con muy pocos stakeholders, con cara y ojos, ¿no? Al final estás listed en el mercado, desde el CEO a los diferentes CEOs de las diferentes divisiones, éramos todos ejecutivos, y de alguna forma con stakeholder al final pues son los consumidores, es los gobiernos, es obviamente los accionistas a través de muchos los analistas, pero está todo como muy disperso, con lo cual la gestión y un poco la forma de actuar, yo le llamo, era una línea recta, ¿no? Analizas, presentas, te aprueban, ejecutas y ves resultados. Si son buenos, bien; si son malos, malo. Y además, si no te han aprobado lo que presentas, malo también. Con lo cual, de alguna forma era todo bueno esto, ¿no? Entonces, aterrizas aquí y dices, anda, tienes accionistas con cara y ojos que tocas, están ahí. Y que además no son muy fragmentados. Algunos tienen un porcentaje muy importante de la compañía. Anda, tienes una corporación que es dueña de las marcas que produces y comercializas, ya no son tus marcas. Ya no puedes tomar las decisiones sobre tu portfolio, tus marcas, etcétera. Vaya, bien. Y además tiene la llave de tu futuro. No porque sea accionista, sino porque es tu franquiciador. Con lo cual, además de que toma las decisiones de marca, tiene la llave de tu contrato, que te renueva cada cierto tiempo. Con lo cual, de repente pasas a decir, anda, pues tengo un montón de stakeholders bastante sólidos, con cara y ojos, que tocas, y además cuyo impacto en el negocio y en tu propio trabajo, ¿no? Pues es muy gordo. Con lo cual pasas de una línea recta a lo que yo diría es una especie de matriz que va cambiando, ¿no? Y que se mueve y dices, y donde las reglas para navegar son diferentes, ¿no?
Y yo vine pues y empecé a hacer lo que sabía hacer, ir en línea recta. Y eso trajo bastante conflicto a muchos titeles. Y además no fue corto, fue un periodo de un añito, 2 añitos de choques pues, por todos lados, ¿no? De alguna forma me costaba entender una visión familiar que tiene unas características muy diferentes a la de un accionista listed que está muy lejano y por tanto gestionan solo los ejecutivos. Y me costaba entender bueno, que alguien maneja tus marcas, que para mí era muy importante porque venía de manejar portfolio de marcas, ¿no? Y además era una compañía de alguna forma en transición, es decir, estaba saliendo el accionista familiar del mundo del ejecutivo, de los puestos ejecutivos y queriendo profesionalizar y por tanto irse al consejo, influir desde el consejo y desde la holding, pero no estar ya en el mundo ejecutivo ninguno de ellos. Lo que es todo un proceso en el que todavía hay inercias de los accionistas, inercias de los empleados, con lo cual para mí fue una transición, pues ya te digo, si te deja fácil y un camino de rosas, no lo fue. Dicho esto, no me arrepiento ni un solo día de haberlo tomado y he aprendido mucho y sigo aprendiendo cada día y creo que como crecimiento personal y profesional, pues ha sido muy importante en mi vida, porque realmente se expone a una relación con totalmente diferente, al principio difícil, porque son diferentes, y se aprende de lo difícil, ¿no? De lo fácil te enseña poco, ¿no? Con lo cual, pues, este fue un poco la entrada, ¿no? A partir de ahí vas entendiendo, cambiando tu mindset, viendo qué teclas tocas no funcionan y empiezas a entender pues que porque cuando uno tiene una experiencia muy larga parece que el mundo debe ser así, ¿no? Y el mundo es diverso dependiendo de dónde te mueves, ¿no? Con lo cual pues ha sido un proceso al principio difícil de aprendizaje y de adaptación para todos también, porque para el accionista familiar también era decir, oye, coges un adquisitivo como CEO cuando no ha habido nunca un CEO profesional, ¿no? Lo cual agradezco también, porque también un proceso de adaptación, de flexibilidad, de entenderse cada uno, y luego de entenderte con alguien y tratar de hacer ese triángulo que es dueño de tus marcas y de tu contrato, que tiene la llave de tu futuro, pero no es parte de tu empresa, ¿no? Y no era lo que estabas habituado. Y Alfonso, ¿cómo has logrado equilibrar la gestión de una empresa con ese fuerte legado familiar y una compañía que tiene unas raíces tan profundas como es Coca-Cola? Bueno, yo suelo decir la familia accionista del embotellador lleva Coca-Cola en la sangre desde 3 generaciones. Esto suena un poco duro, pero yo a veces a los ejecutivos de Coca-Cola digo, oye, tú pasarás, ellos se quedarán. Y esta es la verdad, ¿no? O sea, llevan 3 generaciones, nosotros como ejecutivos iremos pasando, pero ellos se han quedado y se quedarán, porque su motivación y su leitmotiv es quedarse. Entonces, yo creo que la familia o el accionista familiar entiende perfectamente la idiosincrasia de la relación con Coca-Cola. La relación de un investigador con la compañía Coca-Cola es de equipo, lo llamamos del sistema, pero es un equipo donde a veces los intereses normalmente convergen, pero a veces no convergen. Es lo que llamamos la tensión positiva, ¿no? Produce esa tensión y de esa tensión tratas de entender el punto de vista de cada uno desde sus zapatos, o empatía. Tratas de ver cómo puedes encontrar soluciones que de alguna forma pues contribuyan a los intereses de las diferentes partes. Y normalmente cuando te pones en los zapatos de cada uno, cuando hay un punto de tensión y tratas de pensarlo desde el punto de vista del otro, oye, ¿por qué tiene ese objetivo? ¿Por qué está pensando esto? Normalmente entiendes mucho mejor las cosas y buscas soluciones que son mejores que solo aplicas tu punto de vista. Con lo cual yo te diría que el sistema estaba inventado ya cuando llegué y funcionaba.
y lo que tuve que aprender es aprender el sistema y sacar lo mejor de ese sistema, ¿no? Y se saca lo mejor pues yo te diría que con una aplicación de inteligencia emocional mucho mayor de la que yo estaba acostumbrado antes, y por tanto trabajando mucho más la comprensión de lo que te dice el otro, la comprensión de la raíz, del origen y de la motivación, cuando sobre todo te parece incoherente, ¿no? No es incoherente, no es que tiene una razón que es diferente a la tuya y lo que hay que buscar esa solución conjunta. Antes estabas hablando del contraste cuando fuiste de SAB Miller y entraste directamente en contacto con los accionistas, ¿no? Con la familia propietaria de tu nueva compañía. Uno de mis jefes a lo largo de mi carrera me dijo que los valores o la cultura es lo que tenemos que hacer cuando no están los jefes. Pues tienes la oportunidad con ese contacto directo con los accionistas de entender la cultura familiar, su forma de tomar decisiones, lo cual pues a ti te guía, ¿no? En cuanto a cómo decides en el negocio. ¿Cómo ha impactado la cultura familiar que has ido conociendo en vuestro negocio, en ti como persona y en vuestra forma de tratar con los clientes? Bueno, yo supongo que cada familia tiene una cultura y siempre digo que yo solo puedo decir mi ejemplo, porque hablo siempre de empresa familiar, pero hay muchas empresas familiares, muchos momentos, muchas generaciones dentro de la empresa familiar. Unas generan cash y no necesitan cash, les cobra, otras necesitan dividendos porque tienes todo, con lo cual primero fue entender todo eso. Pero ¿cuál es la característica común? Y en mi caso, lo que yo creo que no encontré y creo que es algo a preservar y tremendamente importante desde el punto de vista social, de la sociedad, de mantener esa visión a largo plazo. En los tiempos en una empresa familiar, o al menos a la que yo me incorporé, se miden por generaciones. Los tiempos en una empresa listed de las muy agresivas se miden por quarter. No hay el horizonte más allá del quarter casi no existe. El año ya es un horizonte a largo plazo y 3 años es casi ciencia ficción. Estoy exagerando un poco, pero en una compañía familiar el quarter es irrelevante. El año es relevante simplemente por la flexibilidad de la deuda, y lo que es relevante es que le voy a dejar a la siguiente generación. Y hay una conciencia de legado y un agradecimiento de legado que te sorprende, pero es así. Es decir, hay una conciencia de, oye, a mí me ha llegado esto y yo tengo que dar a la siguiente generación algo como mínimo igual de grande e igual de sólido, como mínimo. Y ese pensamiento a largo plazo además determina, yo creo que en nuestro caso es de una cultura muy fuerte, un reconocimiento y un agradecimiento a aquellos que te generan valor, tus clientes, incluso empleados. Y eso creo que ha calado y es parte de nuestra cultura, ¿no? Es decir, al final siempre decimos, oye, nosotros somos un coste, ¿no? El que te genera el ingreso es el vendedor que está en la calle y el cliente. Y a eso les tienes que venerar casi, ¿no? Porque realmente es donde se te genera tu negocio. Te están llenando la nevera, pagando el colegio de tus hijos, pagando los dividendos, y por tanto hay que tenerles un respeto, un aprecio, y no se te debe olvidar. Y ellos mandan de alguna forma, ¿no? Y por tanto adaptarte a cómo darles servicio. Eso yo creo que es mucho más fuerte en una empresa familiar, y la nuestra desde luego lo es, que en una corporación. Y esa visión de largo plazo, pues genera también, pues es curioso porque cuando las cosas, todos tenemos buenos, años malos, ¿no? Entonces, en esta empresa cuando las cosas van bien, el mensaje es, oye, más. Cuando las cosas van mal, no te preocupes. Esto va de largo plazo y un año malo no pasa nada. Es muy diferente a una corporación listed, ¿no? Y como ejecutivo, pues
se agradece mucho. Y Alfonso, con estas diferencias que tú has señalado estupendamente entre los horizontes distintos de una corporación, los horizontes de una compañía familiar, teniendo en cuenta que tienes que en cierta manera tratar con los dos, ¿qué acciones habéis llevado para construir una cultura organizacional que esté unificada, ¿no?, dentro del joint venture, para que no sea unos dicen una cosa, otros dicen otra, sino que haya pues una identidad? Bueno, yo te diría que lo primero que hicimos, y fue una iniciativa también esa transición de una empresa con familiares ejecutivos a profesionalizarse, era crear el consejo, y de acuerdo con el presidente del consejo, que era miembro familiar, pues introducimos independientes, porque tenemos a Coca-Cola también en el consejo, es un 26% de nuestro accionariado, ¿no? Profesionamos el consejo, introducimos que no tiene por qué hacerlo en una private company donde todos son dominicales según el shareholder agreement, ¿no? Pero creíamos que era bueno tener consejos los independientes precisamente para ese equilibrio cuando hay una tensión, porque tienes que empezar desde el governance, desde arriba, ¿no?, si quieres que ese alineamiento sea sólido. Y inmediatamente después empezamos a introducir un governance que es absolutamente comparable a cualquier listed company, ¿no?, con comité de auditoría, comité de ética, comité de nombramientos, comité de remuneración, comité de ESG. ¿Esto qué te permite? Bueno, pues primero tener un diálogo con la compañía a un nivel, para luego tener a otro nivel, a nivel operativo, a un nivel más estratégico y a un nivel pues de grupo, de reflexión, de consejo. Y además tenerlo, que el consejo no vaya cada uno representando pues su papel, compañía de accionista familiar, sino el papel del embotellador como una unidad, ¿no? Entonces yo creo que esto fue tremendamente importante y creo que esto fue muy positivo para la compañía. Nos ha permitido crecer muy sólidamente, nos ha permitido crecer dentro del sistema de Coca-Cola, que se ha duplicado el tamaño, y además pues ser uno de los embotelladores de los 3 embotelladores de África, ¿no? Y la parte atractiva, pues casi cada año te diría que vamos adaptando un modelo, porque depende mucho del ejecutivo que lleve la división de API y de cómo también tiene estructurado. Y poco pasamos a esa parte de teoría, el que tener empatía y escuchar, ¿no? Y decir, oye, tú, ¿cómo quieres llevar esto? Porque al final, esto tiene que ser un win-win, ¿no? ¿Quieres que hagamos quarterly meeting o hay ejecutivos que son más, pues más hands-on, otros ejecutivos que son más hands-off? Oye, ¿quieres que tengamos una reunión quarterly o una reunión mensual? Un seguimiento de negocio. Hay algo que no cambia, que hay una estructuración de lo que llamamos la ambición a largo plazo, que la hacemos conjuntamente, también que tenéis es bien importante de compañía Coca-Cola. A partir de ahí hay un desarrollo de planes anuales y un desarrollo del plan anual. Pero incluso para este desarrollo se puede colaborar mucho más o colaborar mucho menos, ¿no? Hacerlo como una negociación, cada uno desarrolla suyo y luego negocias y afinas, o lo haces desde el origen en equipo, ¿no? Y de alguna forma lo vamos adaptando a también el estilo del ejecutivo que está liderando el continente, la división a la que pertenecemos en Coca-Cola, ¿no? Yo creo que fundamental, y este es un punto de vista que sí y ha sido pues continuado en el tiempo, es la transparencia. Al final somos dos compañías que llevamos un negocio juntos, pero si hay transparencia absoluta en los KPIs, en los datos, y que están juntos, es mucho más fácil pues ese diálogo, esa empatía. Es que entiendo que es lo que necesitas, entiende cuáles son mis limitaciones, y los costes que tenemos, bueno, vamos a encontrar un punto en común, ¿no? Y así esto lo hemos seguido y lo seguimos determinando. Muchas de las personas que nos escuchan han tenido carreras similares a la tuya. Entonces, quiero seguir un poco con ese contraste de S.A.B. Miller a incorporarte a una empresa familiar. Y vuelvo un poco a esta idea de repente vas de gestionar pues, una unidad de negocio importante a reportar un consejo, ¿no? Y me gustaría saber un poco cuáles son las cualidades que piensas que son las más importantes para dar este paso, ¿no? De
de gestionar una unidad de negocio a luego gestionar directamente con un consejo de administración. Bueno, yo te diría que desde mi punto de vista la experiencia de cada consejo es diferente, ¿eh? También una empresa familiar Como las familias son todas diferentes. la familia es diferente, cada consejo también, ¿no? Además siempre digo que el mejor consejo es el que ha pasado, ¿no? Es mejor tener un gran consejo antes de tenerlo. Yo creo que la principal es escucha y la otra es humildad. ¿Y qué quiero decir con esto? Al final un consejo, bueno, tú tienes que conseguir que realmente el consejo aporte, pero tampoco que entre en donde no debe entrar. Y tú eres un gran facilitador de eso, ¿no? Como consejero delegado, ¿no? Dependiendo de cómo presentas, del el nivel de granularidad y de cuál transparente presentas. Y personalmente creo que trabajando con el presidente del consejo es importante formar un buen consejo que te aporta y formar equipo con el consejo. Tienes tu equipo. No decir, voy a reportar al consejo y el consejo... No, es tu equipo. Y es un equipo en el que tú vas, cuentas lo que va bien, cuentas también transparente lo que va mal y cuentas también de forma transparente lo que no sabes si va bien o va mal y además tienes que averiguar porque estáis un poco pues liados, ¿no? Y escuchas. Y también cuando el consejo puede estar o algún consejero puede estar entrando en alguna parte que ya no tiene sentido para el consejo porque es demasiado operacional, pues también lo dices. Oye, vamos a mantener... O sea, creo que la característica fundamental es escucha, transparencia, humildad y sobre todo considerarlos tu equipo y hacer que sean tu equipo. Y como el presidente convertir al consejo en un equipo, ¿no? Y Alfonso, una de las razones por las que Bill y yo hemos pensado en este podcast es porque estamos viendo un crecimiento de las empresas familiares, pero también una profesionalización mayor. Cada vez más ejecutivos se pueden plantear el entrar en una organización familiar, pues por su complejidad, por su crecimiento. ¿Qué consejo te gustaría compartir con estos líderes de empresas familiares o de futuros líderes de empresas familiares para que puedan preservar los valores de la compañía y el legado familiar, que normalmente en vuestro caso 3 generaciones, en otras compañías serán 2, 5, es decir, tenemos gran diversidad? ¿Qué consejo te gustaría compartir con ellos? Luis, yo estoy muy poco preparado para dar consejos. Que me estoy aprendiendo cada día. Pero yo te diría que mi experiencia, te puedo decir mi experiencia y que creo que me ha servido. Creo que hay que tener en cuenta que una empresa familiar, aunque tenga un consejo, no todo el mundo piensa igual. Y dentro de la empresa familiar, pues los accionistas clave, cuando es de segunda, de tercera generación, pueden tener puntos de vista diferentes y es importante escucharlos todos y tratar de ver, qué significa eso para la compañía, para luego poder devolver unas propuestas que puedan tener sentido para todos. Creo que también es muy importante entender qué quiere la familia del negocio. Hay familias que están en un punto en el que deciden que la continuidad no es posible y quieren llevar el negocio a una estructura razonable para venderlo y salir del negocio y gestionar pues el patrimonio de otra forma. Hay empresas que no, que es que quiero 5 generaciones más y pienso en largo plazo. Hay empresas familiares que necesitan el dividendo, es que es parte de lo que necesito para vivir. Entonces tengo que balancear el crecimiento y la inversión en crecimiento y por tanto la deuda y la generación de cash con la capacidad de dar dividendos. Hay otras empresas familiares que lo que quieren es valor. Oye, ya tengo dividendos por otro lado y ya tengo una... Entonces creo que es tremendamente importante mantener una conversación activa con diferentes miembros importantes del accionariado, obviamente, para entender
cuáles son sus prioridades en este momento y, y, y cuáles son sus necesidades. Y a partir de ahí, pues tratar de balancear eso entre todo, porque muchas veces puede ser un poco el elemento que va navegando y que hace que también, porque a veces hay dramas familiares con interés puntos con diferentes de vista, y como profesional, pues una parte importante es equilibrar esos puntos de vista, ¿no? Para que de alguna forma el negocio es tuyo, desde el accionista, contribuya a lo que realmente es tu objetivo, ¿no? Creo que profesionalizar es muy importante. Es decir, cuando digo personalizar me refiero a establecer un governance, porque es una forma de objetivizar cosas, y un governance pues significa que además del consejo puedes tener un audit committee que responde al consejo, que no te reporta a ti, que además da transparencia, un comité que muchas veces no lo tienes en una empresa familiar, un comité de remuneraciones y de nombramientos que te permite tener información de mercado objetiva para profesionalizar esa gestión. Y creo que hay elementos organizativos desde el punto de vista de governance que ayudan mucho a ese proceso de profesionalización, porque quitan subjetividad y aportan objetividad, ¿no? Pero la principal creo que es escuchar, entender las prioridades de cada uno y ver cómo esto se puede convertir en algo que le quite todo. Oye, se nos acaba el tiempo. He estado aquí escuchándote atentamente. Me atrevo a compartir algunas ideas que saco de lo que nos has ido contando, que ha sido pues muchísimo. Pero sobre todo me llevo la idea de que hay una gran variedad de empresas familiares y a la hora de tomar esas decisiones tan importantes en nuestra carrera, hay que elegir una empresa familiar donde hay un encaje, ¿no? Entre lo que, como tú planteas, el negocio y tus propios valores y la empresa. Y nos has hablado de el diálogo, tratar el consejo como parte del equipo, la flexibilidad y sobre todo uno de los valores que has mencionado, por lo menos en una ocasión, que es la humildad. Y yo creo que nos permite tomar muy buenas decisiones siempre que lo ejercemos. Pues me llevo estos aprendizajes. No sé, Luis, si tú quieres añadir algo más o cierro nuestro podcast para hoy. No, yo creo que lo hemos cubierto. Quizá la única otra cosa que también Alfonso ha repetido mucho es escuchar, que yo creo que esto es muy válido para la empresa familiar, pero en general es muy válido para la empresa y para la vida. O sea que estamos totalmente de acuerdo. Efectivamente, y ha sido un placer hablar contigo, Alfonso Bosch, CEO en Equatorial Coca-Cola, desde el 2013. Enhorabuena por tu carrera y muchas gracias por dedicarnos este rato. Pues nada, gracias a vosotros, Billy, Luis, gracias y encantado de veros. Gracias, Alfonso.